Bienvenidos a un nuevo webinar de la comunidad de los tres principios en español, 3PESP, que es una organización sin fines de lucro comprometida con llevar los tres principios a personas hispanohablantes alrededor del mundo. Y bueno, hoy estoy muy contenta porque hoy nos acompaña Karen Arias y me gusta mucho el título de su webinar, que es La sabiduría del sí. Al respecto, ella nos dice, cuando necesitamos resolver algo, a veces la mente personal tiende a ver obstáculos, pero la sabiduría del sí nos muestra diversas opciones para resolver, convirtiendo esos obstáculos en oportunidades para crecer. Al decir sí a nuestra verdadera naturaleza, empezamos a abrir el camino hacia una mente más clara y una experiencia humana más plena. Te invito a adentrarnos juntos. Acerca de Karen Arias, ella es coach y ella nos dice, el autoconocimiento y ser consciente de mi sabiduría interna ha sido la brújula que me ha orientado a mi interior cuando más lo he necesitado. Hoy mi mayor pasión es acompañar a otros a contactar con su propia esencia, a reconocer su sabiduría, a reconectar con su ser y así fluir y ejercer su libertad. Como coach de transformación, reconozco que el mejor camino es el que se genera en la autenticidad y conexión entre seres humanos. Y bueno, yo personalmente, ¿qué les puedo decir de Karen? Es alguien que admiro muchísimo y que me impresiona esa conexión que tiene con algo mayor y que se siente cuando estás con ella, se siente cuando la escuchas. Es un gusto estar aquí. Adelante. Ay, Mónica, qué linda presentación. Muchas gracias. Buenos días y buenas tardes y buenas noches a todos en el momento que puedan escuchar este webinario. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Y pues bueno, me vino este título porque he tenido varios eventos en mi vida pues muy confrontativos y en algún momento de ellos, de los más fuertes de mi vida, que yo estaba realmente mal, o sea, muy mal, estaba casi pues dejándome casi morir, básicamente, pero era a nivel emocional, no era físico. Y una amiga muy querida, que en ese momento me contuvo y que lo sigue haciendo hasta hoy día, tengo la fortuna de tenerla cerca, me dijo, ¿qué eliges? ¿El sí a la vida o el dejarte eh, ir y devastar con todo lo que está sucediendo? Y le dije, pues quiero, pues sí. Me dijo, es sí a la vida, pero con todo lo que implica. Sí, con todo lo que está pasando, sí, con las felicidades, con los infortunios, con los problemas, sí, con todo. Y en ese momento que estaba yo muy atribulada, pues claro que sí me sacudió, pero conforme han pasado los años, te estoy hablando de hace 12 años, conforme ha pasado la vida y he estado también en momentos difíciles y complicados, el decir sí a la vida ha sido un gran rescate. Y finalmente es esta capacidad de escuchar y confiar en nuestra voz interior, ¿no? En tener esta conciencia y esta sabiduría interna, que obviamente me ha llevado como a este autoconocimiento, esta conciencia y a la comprensión de lo que soy. Es verdad que la mente personal nos juega a veces, como decía en el título, bueno, en la descripción, nos presta, nos pone obstáculos y no nos deja escuchar ni crear diferente. Eh, Tendemos a crear estos patrones de pensamiento que nos llevan a atorarnos y a tener estas interferencias, estas inclusive resistencias inconscientes a seguir como para adelante. Porque pues bueno, la mente suele enfocarse a veces en el pasado y en el futuro y nos evita de tener la mente personal en esta presencia, ¿no? Estar en nuestro presente. Y pues bueno, la conciencia sería la clave para esta sabiduría del sí, de estar en esta presencia, de estar congruentes con nuestras emociones y acciones,
y no reacciones. Em, Tener esta capacidad de observarnos, observar nuestro corazón sin juzgarlos y estar como en esta conexión de nosotros mismos. Em, pues es muy intuitivo saber que esta sabiduría interna y esta mente universal es nuestra voz interior. Es lo que siempre está ahí para nosotros, para acompañarnos. Eh, el sí es la respuesta a esa sabiduría que tenemos y que nacimos con ella, que es un gran regalo. Es esta aceptación de nuestra voz interior y, y la confianza que nos damos a nosotros mismos, esta como validación de lo que nos va llamando, de este llamado que nos va presentando, pero solo lo podemos escuchar si estamos en presencia de ello. Eh, es decir, sí a nuestra propia naturaleza y al propósito que nos hemos puesto enfrente. El sí, la palabra sí tan cortita que es y tan importante y tan poderosa, nos libera de la duda y del miedo. Porque aunque haya estas emociones, estamos diciendo sí con todo y lo que implica. Es una afirmación en gozo de nuestra existencia personal, con todos sus dolores, sus alegrías, sus colores, todo, en toda la gama de colores. Es esta aceptación de lo que es un sí absoluto a, a nuestra experiencia humana. Es estar conforme, conforme con la propia vida que uno quiere vivir o desea vivir, así tal cual como se va presentando, exactamente con sus bemoles y, y así estar como sentirnos en esta libertad de nosotros mismos, de este sí con mayúscula y este sí rotundo, para que este sí nos vaya construyendo desde un lugar eh, pues más amable, más fluido, más pleno, más completo. Eh, Diría Sartre que estamos condenados a ser libres. Y este sí, desde esta perspectiva, nos da esta premisa, ¿no? Este acompañamiento. Es decir, sí a nuestro proyecto de vida, tal cual sea, y a este destino o a esta elección de diferentes situaciones que se nos van presentando en la vida y tener la expansión, el sí tan cortito y tan ancho, ¿no? Tan expansivo. Cuando mi amiga me dijo, ¿qué eliges? Y le dije, sí, sí a la vida. Ahora lo veo, fue enorme darme esa oportunidad y darme ese permiso de vivir a pesar de lo que estaba sucediendo. Y así poderlo como transmitir a mi gente más cercana, en este caso a mis hijos, que estaban pasándola también muy mal, eh, estaban chiquitos. Y así con todo y llantos y con dolores y con todo, seguir adelante. Y no es necesario tener como una meta como muy racional de sí porque quiero comprar una casa, sí porque quiero comprar un coche, sí porque quiero, es simplemente y llanamente sí a la vida. Y eso es más que suficiente. Lo demás, como ahorita María en su viaje a Vancouver,
pues es sí quiero ir, sin el deseo, ¿no? Sin decir, por favor, sí, pero es que se haga todo, no, sin esta como urgencia, sino dejar que las cosas sucedan. Lo que es para ti es para ti. Y la vida está sucediendo para nosotros desde esta conciencia de nuestro sí. Eh, es vivir según la experiencia de lo que sucede por naturaleza. Es aceptar la realidad sin discutir con ella, sin estar peleado con ella. Claro que hay momentos como buena humanidad que tenemos, que somos humanos, que vemos nublado y que vemos puros nos y cómo no, ¿no? Y es normal, y también es en la aceptación del sí, en la aceptación del sí a la vida es aceptar que vamos a tener estos días nublados y tormentosos con muchos nos y tal vez por temporadas largas, pero confiar de que nacemos y estamos hechos con un sí y que en el momento que salimos del vientre materno estamos tocando un sí rotundo, un sí completo. Eh, y pues bueno, me encantaría escucharlos en este sí tan simple, y que aparte me encanta que empieza simple, que empieza con sí. Eh, quisiera, quisiera escuchar qué sienten al decir sí. Ahorita Andrea nos compartía que estaba un poco, que has tenido momentos bajitos en estos días. ¿Y qué se siente decir sí, aunque estemos bajitos con momentos difíciles? ¿Qué se siente? Los escucho. Pueden abrir su micrófono o levantar su mano. Sabes que yo escuché varias cosas que me llamaron mucho la atención. Primero, en algún momento dijiste que en ese sí no hay juicio. Ujú, ¿Y cuántas veces estamos en el juicio? Y es lo único que vemos. ujú, Y otra cosa que me llamó la atención es cómo cuando dices que sí, ese sí te lleva a otro, o sea, te cambia algo y te lleva a otro estado mental. Y ya eso, ya, ya, o sea, aunque no cambie nada, te cambia la energía, la actitud, claro. ajá, o sea, qué poderoso es el sí. Tal cual. Y es como es amar el sí. Y amar el sí es amar como venga, como venga. Oscuro, negro, renegrido, azul, clarito, blanco. O sea, no importa, ¿no? Y ahí es donde no hay juicio. O sea, no, si hay juicio, hay nos, hay atora, hay interferencia. Eso. Gracias, Moni. Mile, te escucho, encantada. Sí, sí. eh, es que ahorita que dijo Moni eso, lo de que el sí, ya decir que sí y se siente diferente. Entonces me dije, ¿no será que el sí es como una puerta, es como subir un escalón de conciencia? Es una elevación de conciencia automática. En cuanto dices, sí, Si quiero. sí, adelante, adelante. Ese aceptar la invitación a sígueme, ¿no? Sígueme, no vayas contra mí. Sígueme. Vamos, vamos. Andiamo, ¿no?
Sí, o sea, en este reconocer y amar nuestros sís y esta elevación de la que hablaba Milena, que en cuanto lo dijo sentí como hasta me puse esta chinita, ¿no? Es amar lo que no podemos controlar. Amar desde esta humildad esencial que nos caracteriza como humanos y que se nos olvida, y que se nos olvida bien fácil, porque pues es parte de nosotros mismos. Em, una palabra tan corta y tan significativa en nuestras vidas. El sí quiero, o sea, no en el altar, I do, ¿no? Sí quiero. Y con lo que venga, lo que implique, sabemos, o sea, ¿no? El matrimonio y sí quiero tener hijos, sí quiero estudiar esto, sí quiero ese trabajo, sí quiero comerme unas papas fritas, ¿no? Entonces, en ese sí una gozadera, o sea, no hay manera de no estar de acuerdo automáticamente contigo mismo y con la vida o con la persona que está enfrente de ti. Sí te quiero, sí quiero estar contigo, sí quiero estar conmigo. Es grandioso y en automático te pone una sonrisa en la cara, en el rostro. Los nos contraen. A veces, a ver, vamos a separar, hay nos de, oye, ¿quieres aventarte del quinto piso? Pues no, no quiero, ¿no? Porque sí quiero la vida, ¿sabes? O sea, es como en esta dualidad. Cuando no quiero, cuando renunciamos a algo y decimos no, es porque estamos eligiendo un sí de algo más. ¿Alguien más? Vale, Marina. Fíjate que yo me acuerdo de alguna vez en algún curso que hablábamos de qué es esto de elevar el estado de conciencia, ¿no? O sea, de qué se trata elevar el estado de conciencia. ¿Por qué es bueno elevar el estado de conciencia? ¿Cómo para qué queremos elevar el estado de conciencia? Etcétera, etcétera. Pero, pero me acuerdo que en algún momento la conversación cambió. Porque claro, todos sabemos ya para qué queremos elevar el estado de conciencia, ¿no? Tenemos más acceso a nuestros recursos, tenemos más eh, eh, recursos para lidiar con la realidad, tenemos más sabiduría, estamos en un mejor sentimiento, podemos confiar en lo que se nos ocurre, etcétera. Pero cuando la conversación cambió, bueno, pero ¿cómo le haces, no? Para elevar tu estado de conciencia, de repente había como mucho más silencio. Todo el mundo decía, pues eso no es algo que se pueda forzar. ¿No? No puedes trabajar en elevar tu estado de conciencia, eh, etcétera. Y, y después de un rato de exploración, lo que terminamos dándonos cuenta era que el estado de aceptación elevaba tu estado de conciencia de manera inmediata. ¿No? O sea, el no estar en desacuerdo con la realidad, de no estar en desacuerdo con lo que es, ya sea afuera o adentro de ti. No, es que no quiero que las circunstancias sean así, pues eso ya es estar en un mal estado de conciencia. Y no quiero estarme sintiendo como me estoy sintiendo, o no quiero estar pensando en lo que estoy pensando, pues ya es estar en resistencia. Y la resistencia es lo que, Contrae la conciencia. sí, lo que nos contrae la conciencia y lo que nubla la realidad y las posibilidades y lo que hace confuso nuestra posibilidad de colaboración con lo que es y lo que pues reduce nuestro acceso a nuestros propios recursos.
internos, mentales, emocionales, psicológicos, incluso físicos, ¿no? Entonces, yo ahorita estoy muy peleada con la realidad, con todo esto de Epstein y compañía, estoy muy peleada con la realidad, o sea, me está afectando más de lo que me gustaría que me estuviera afectando. Entonces, estoy en desacuerdo con ellos y con lo que hacen y con lo que pasa, y estoy en desacuerdo con cómo me siento y estoy en desacuerdo con todo. Y hay una parte de mí que no quiere estar en acuerdo porque dice, es que estar en acuerdo sería como validarlo, como permitirlo, y creo que ahí es donde nos confundimos, ¿no? No es validarlo y no es permitirlo y no es, bueno, pues así es, y no es rendirse ante ello. Es como aceptarlo y ver la realidad a la cara, ¿no? Por más bigotuda y dientuda y chimuela que esté, ¿no? Y decir, ok, esto es lo que tenemos delante, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ello? Y esto es lo que tenemos adentro, ¿qué vamos a hacer con ello? Pero desde esa claridad del acuerdo con la realidad. Y entonces siempre me ronda esta idea, ¿no? Es que el sí es lo que eleva el estado de conciencia. Punto final, ¿no? Entonces, sí, lo que venga, lo bueno, lo malo, lo que me agrada, lo que me desagrada, porque todo es una invitación a una mayor toma de conciencia. Todo es una invitación a una colaboración desde un espacio diferente, más profundo, más sabio, más útil. Más conectado con esa realidad de tu ser, ¿no? De tu Más existencia. conectado con esa realidad, aunque no nos guste, y por ende, pues más alineado al bien común, ¿no? Aunque se sienta minúsculo lo que podemos hacer, ¿no? Yo, ante toda esta situación mundial, me siento impotente y me siento de este tamaño y me siento así, ¿no? Pero antier hablaba con los Pransky y con Dicken y con una serie de personas y hablábamos justamente de eso, ¿no? De la impotencia del momento. Y decíamos, bueno, es que nuestra trinchera está del otro lado, ¿no? Nuestra trinchera está en ayudar a la gente a subir su estado de conciencia. No, la trinchera no es ir en contra de eso. La trinchera es elevar el estado de conciencia de los que están dispuestos a escuchar para que esa masa crítica crezca y haya un punto de inflexión en algún momento. ¿No? Y me acuerdo que Alexis decía el otro día, parafraseando a Facundo Cabral, ¿no? Por cada bomba que explota, hay miles de caricias y de besos y de abrazos silenciosos sucediendo en el mundo, nada más que nadie los oye, ¿no? Entonces hay una invitación a confiar en ese silencio y hay una invitación a decir, pues sí, ¿no? O sea, por más impotente y desganada y que me sienta, pues me toca, esto es lo que me toca. Sí, desde aquí puedo hacer algo. Desde hacerme responsable de eso en este momento sin ir en contra Sí, del mundo. ¿no? Y entonces regresamos a las teorías matemáticas, ¿no? Nunca vas a derribar un sistema yendo contra él. Nunca va a suceder porque el ir contra él lo está alimentando, le está dando energía. Entonces tienes que construir otro sistema que sea evidentemente más útil, más funcional que ese, y entonces la energía se redirigirá de manera natural hacia él. Entonces, pareciera que no y que todos nuestros esfuerzos son en vano y todo es fútil y mira nada más cómo está el mundo y me quiero esconder como avestruz y llorar. No, ahorita es cuando más hay que susurrarle al oído al de junto, acariciarle el hombro para que despierte. Es decir, sí me importas, ¿no? Sí me importas, sí me importa. No importa.
sí me importa, pero me importa de la manera adecuada, basada en un entendimiento de cómo funciona la energía en el mundo y de cómo funciona esto, ¿no? No me importa de una manera inútil. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo o no? Es que Totalmente. como estoy muy afectada, como Sí. estoy muy encabronada, No, pero sí, perfectamente, porque ese sí que del que te refieres está construyendo ajá, sobre la destrucción del otro o de lo que ajá, pongan enfrente al otro, ¿no? Es un sí, sí construyente. pero desde Sí, subrepticio, sí, bajo el agua, ¿no? sí. Es por otro lado, Desde un cimiento diferente. ajá. Desde esta parte debajo del Cuando, agua, pero desde debajo del agua que construye, que emerge cuando con empezó una todo este energía movimiento, limpia. cuando empezó todo este movimiento de hashtag #MeToo, ¿no? Y las mujeres empezaron a salir a la calle en marzo y todas estas manifestaciones, ¿no? Y mis hijos me cuestionaban, ¿no? ¿Por qué no estás en las manifestaciones? ¿No? Tú que trabajas para la conciencia, ¿por qué no estás en las manifestaciones? Yo les decía, es que esa no es mi trinchera. Mi trinchera es otra. No, mi trinchera no es en la manifestación con un altavoz gritando. Mi trinchera es adentro del anexo hablando con los cuates que están ahí. Mi trinchera es en Ucrania hablando con los refugiados de guerra. Mi trinchera es con los amigos de mis hijos, ayudándolos a ver a través de su inseguridad y haciéndolos más autónomas y más recursivos. Mi trinchera es otra, pero eso no quiere decir que no esté yo 24/7 trabajando en mi trinchera. Porque cuando no estoy hablando con los refugiados de guerra, ni con los del anexo, ni con los amigos de mis hijos, estoy conmigo, trabajando en mi esperanza, en mi estado de conciencia, en mi voluntad. Ujú. Sí, al no estar en acuerdo, al estar en desacuerdo con eso, estás en acuerdo contigo. De Sí, pero tengo decir, que estar en acuerdo con eso, ¿no? Para poder estar en acuerdo con mi desacuerdo con ello. O sea, sí, 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 es pero es, cacofónico y enredado, pero todo parte del acuerdo de, ok, esto es lo que hay. ¿Qué vamos a hacer con lo que hay? si estás en desacuerdo de ello, con el acuerdo contigo de que estás en desacuerdo, o sea, estás en aceptación de tu desacuerdo, pero estás acordando contigo hacer algo diferente desde un lugar diferente. Correcto. Ya, Es me voy a callar. resumen ejecutivo. No, no queremos que te calles, Marina, nunca mente. Andrea dice sí, sí a sentirse tristeza porque de ella me haría más fuerte. Es sí con lo que implica y la tristeza nos hace reflexivos, Andrea. La tristeza nos hace tocar esa sensibilidad que cuando estamos como en una energía no tan profunda del tema, no vemos con claridad. Entonces la tristeza nos ayuda a tocar con profundidad y nos trae y nos lleva a una reflexión importantísima y llegan revelaciones. Yo cuando más triste he estado es cuando he escrito cosas increíbles que ahora en el paso de los tiempos lo veo. Digo, ay, qué inspirada estaba, ¿sabes? Entonces, nada, la tristeza no es mala, ni el miedo, ni el enojo, ni nada es malo. Es información que nos da la vida para tener este tipo de revelaciones y de reflexiones y estar en conciencia de ellas. Y las emociones están diseñadas para sentirse, no para juzgarse ni para evitarse. Entonces, es decir, exacto, sí. Y claro que estar en aceptación de eso nos hace más resilientes y más fuertes o más grandes o más expandidos, diría yo. Más que fuertes, más expandidos en esta conciencia de la que ahorita hablaba Marina, ¿no? Es ahí, es tocar eso y que nos construya desde este sí y gracias. Ruby,
Bueno, gracias, Karen, por ese sí. Y es curioso, ¿no? Como no es, de hecho, sentía como el sí, el sí no excluye el no, con lo que decías ahorita, el sí lo abraza. Ujú. Y, y también veía como a veces cuando uno dice no, contrae la boca y dice sí, se expande hasta nuestro lenguaje, nos lo está diciendo permanentemente. Es curioso. Eh, sí, uno a veces se siente muy en desacuerdo todo lo que pasa y a veces recordando algunas vivencias, también es bonito reconocer esa sabiduría del sí. Y hace poco, en estos días, llegó mi sobrino que vive ahora conmigo y llegó de trabajar, él está trabajando, estudiando para recuperar mucho de su tiempo que estuvo en pausa por una situación de salud. Tiene su pareja, su novia, eh, y me contaba, tomando café, ahí estábamos en la sala conversando en la tarde, me comentaba cómo ella decía, es que ella se enfoca y logra todo lo que se propone, tiene una determinación, mejor dicho, eso. Y entonces hace poco la ascendieron en su trabajo y ahora tiene ese reto y empezaba a comentarme tantas cosas que ha logrado ella y se percibió un poco de inferioridad. Lo percibí, pero para no juzgar, preguntar. Eh, y tú cómo te sientes con lo que le está sucediendo? No, pues muy feliz, muy orgulloso. ¿Y cómo te sientes con respecto a la situación, no solo a ella? Eh, pues sí, yo creo que tengo que tener más determinación porque yo a veces empiezo cosas y no las termino y pues sí, sí, tengo que como alcanzarla. Y le dije, wow, cómo a veces nos perdemos en ese sí de la vida disfrazado de determinación. Muy bien por ella y qué gusto que tengas una pareja que te impulse a ese tipo de logros. ¿Cómo vives tú la determinación? ¿La reconoces? No, tengo que esforzarme más. Y le dije, yo sí me acuerdo muchísimo cuando tú, ¿por qué crees que ahora estás trabajando y estudiando? Porque tienes 30 y algo de años y estás haciendo cosas de una persona que comúnmente las hace a los 20 y algo. Porque tu vida tuvo una pausa grande de salud y en ese momento empezamos a recordar esa situación desde la sabiduría del sí y empezó a descubrir su determinación. Cuando después de varias cirugías, con una cirugía cerebral que lo dejó inmovilizado la mitad de su cuerpo por varios meses, donde él decía ya no más, y con mi hermano decíamos sí, y cuando decíamos casi que no, él decía sí, y todos estábamos abrazando ese sí. Esa sabiduría nos llevó a decir sí. Y empezó a recordar, claro, sí, me acuerdo, cuando no me podía mover y con todo el esfuerzo que implicaba mi ser física y mentalmente, empecé a mover uno de sus dedos. Y era un poquitico. Y eso era un Logro. gol tras selección, era una fiesta. Hoy día, pues, obviamente recuperó toda su movilidad, pero entonces empezamos a descubrir que en todas esas palabras que comúnmente nos venden, determinación, logra tus sueños, todo, es tan sencillo y simple como tú lo decías, y profundo sí, un sí, porque sí, claro, como decía Marina, hubo momentos en que uno, ¿cómo va a abrazar tantas situaciones y más a un ser querido y más con esa frustración que se siente de no poder hacer nada, pero viéndolo en esa conversación y ahorita escuchándolos, eh, siempre estuvo ese sí, esa sabiduría del sí, a pesar de que habían nos, pero sí había un sí siempre, siempre, siempre está ese sí que nos eleva a un estado más de conciencia, sí, pero sencillamente lo que hace es reconocer lo que es amor verdadero.
ese amor incondicional, ese amor que nos dice, sí, sí, tranquilos, sí, sí, pero es que esto no debería ser así, sí. ¿Y por qué no? ¿No? ¿Y por qué no? Y entonces el no empieza a ser parte del sí. Y ahí es donde no hay división, sino hay unidad y se vuelve una maravilla vivir independientemente de lo que se haya vivido, se esté viviendo o se vaya a vivir. Es muy bonito reconocer esa sabiduría del sí, porque es amor incondicional, permanente. Entonces se siente uno abrazado mucho por ese sí y con fuerza para decir en ocasiones no, o a veces sí, pero desde ese sí. Y entonces él concluyó diciéndome, tía, ¿sabes qué hice en esa época? No, pues cuéntame. Escribí una canción y se la regaló a uno de sus amigos músicos y es una de sus mejores canciones, que no es un grupo muy conocido, es un equipo, pero es un grupo musical local. Y le dije, wow, un día me gustaría mucho escuchar. Sí, vamos a ver, porque pero a lo que hoy es que ese momento tan profundo para todos lo llenó de más sí, y hoy ese sí va en una canción. Y no sé cuánta gente la habrá escuchado, yo todavía no, y si quiero escucharla, pero a todo eso, ese sí es expansivo. Me Y ahí, encantaría escuchar esa canción, si la puedes luego yo compartir, también, estaría increíble. Sí, queremos. cuando la tenga, se las comparto. Ay, nos Claro, claro encantará que sí. escucharla, claro, y después de escuchar esta gran conversación que tuviste con él y este gran momento, eh, la Y fue por importancia. un sí, Karen, porque yo no quería que ellos vivieran conmigo, pero dije, ¿y si sí? ¿Y por qué no? Y ha sido, Claro, esos a son los veces, webinarios. a veces decimos que no a cosas que no sabemos que nos van a llenar tanto, o que tal vez en nuestro pensamiento, este pensamiento personal que nos pone obstáculos y nos hace juicios, no nos deja ver qué más es posible. ¿Qué pasa si digo que sí se vengan a vivir conmigo? ¿Qué pasa si voy y hago esto? ¿Qué pasa si intento mover un dedito? ¿No? ¿Qué pasaría? Y ahora ya mueve todo el cuerpo. Qué hermosa es la historia de tu sobrino, y claro, a ver, si me hablas de determinación, pues la tiene toda, ¿no? Pero aquí lo más lindo es que el sí está otorgado en nuestro cuerpo, en nuestra sabiduría, obviamente, pero en nuestro cuerpo a cada segundo, milésima de segundo, está diciendo que sí, está latiendo nuestro corazón porque sí, están regenerándose nuestras células constantemente y nuestro cuerpo está diciendo sí, regenérate, sí palpita, sí parpadea, sí siente, sí huele, sí ve. No, ayer que llovió aquí en Querétaro, chistoso, con un solazo divino, hay un arco iris espectacular. Entonces, ver eso fue como, hace mucho que no veía un arco iris tan completo, tan grande, ¿no? Que dices, híjole, qué maravilla. O sea, está diciendo sí, el cielo está diciendo sí, con colores y con lluvia a la vez, y los pajaritos volaban corriendo, así era la tarde, entonces ya estaban como yendo a sus árboles, y era una belleza. La vida todo el tiempo está diciendo sí, sí crezco, sí te doy frutos, sí te toca morirte también, sí te toca estar triste hoy, pero todo bien, porque de eso se trata, de vivirlo con todas sus aristas y con todos sus colores y todos sus bemoles. Adelante, gracias Rubí, me encantó compartir contigo. Adelante, Leti. No se te escucha atrás, estás en mute.
Es- Ay, perdón, es que no podía reactivar el audio, pero ya, buenos días. Buenos días. Para mí el sí es esperanza. O sea, ahorita que escuchaba todo esto, digo, bueno, sí, o sea, puedo estar en la triste situación más triste, pero sí quiero seguir, sí puedo seguir, sí, o sea, es para mí sinónimo de esperanza. Y eso eleva, pues eleva mi, ¿cómo se puede decir? Ah, bueno, ay, perdón, ¿cómo se dice? Mi Adelante. conciencia, mi todo, ¿no? Mi ser, mi persona, el querer, creo que em, siempre hay que tenerla ahí, el sí, porque es esperanza y nos eleva el estado de conciencia de una manera grande para, pues aún en la adversidad, encontrar ese camino. Gracias. No, a ti, gracias por compartir. Este sí nos coloca en un lugar diferente, mucho más luminoso, y también en esta conciencia de que es una elección personal. Es libre albedrío. Lo elijo, como decía mi amiga, o sea, ¿qué eliges? ¿El sí o el no? Y ese no que estás eligiendo, ni siquiera lo estás eligiendo desde algo que tú elegiste o que algo que tú quisiste. Lo estás eligiendo porque estás tan triste que te estás dejando morir, ¿no? Mi esposo estaba en coma. En ese momento ya después de 2 años y medio falleció. Entonces yo estaba pasando por eso. Y yo me estaba yendo con él. Y me decía mi amiga, ¿por qué te vas a ir o sea, ¿por qué estás eligiendo inconscientemente irte con él? Si tú estás bien de salud, a ti no te pasó nada. Y tienes 2 hijos, chiquitos de 9 y 12, ¿no? Y yo creo que eso fue mi inicio de salir, de empezar a aceptar medianamente, porque bueno, me costó mucho trabajo lo que estaba sucediendo y decir, sí voy o sea, sí quiero vivir, sí quiero estar para mí, para mis hijos, ¿no? Y ese sí me ha llevado a muchos otros eventos en mi vida, esto fue hace 12 años, este, que digo, hijo, sí está de la fregada, o sea, sí está, ¿no? Así de mal. Pero como decía Marina, o sea, ¿qué sí puedo hacer yo para hacerme responsable de vivir esa experiencia diferente? Y ahí entra la conciencia y el abrazamiento de nosotros mismos. Oye, Leti, me gusta mucho que hayas traído la esperanza a la mesa. Sí, Muchísimo, porque creo que hermoso. sí, tiene mucho que ver con la esperanza en ese momento donde no puedes mover el cuerpo y en ese momento donde pues te quieres ir junto con el marido y donde todo, ¿no? Pero a mí la esperanza es un tema que me fascina, pero para mí el trasfondo de la esperanza es como un voto de confianza, ¿no? Es como decirle a la vida, Salto de fe. mira, tú estás en todos lados, ¿no? Tú sabes lo que está pasando con todo el mundo y, y, y en ti, vida, no existe el tiempo, entonces puedes ver todo hacia adelante, todo hacia atrás, todo hacia los lados, todo hacia adentro, todo hacia afuera. Entonces tú sabes infinitamente más que yo. Tú sabes qué es lo mejor para todos. Y entonces, pues, ok, ese voto de confianza de, pues, sí, venga, me rindo ante este momento, ¿no? Que es, que Anthony de Melo, ¿no? Decía que la iluminación es la colaboración absoluta con lo inevitable. ¿Qué es lo inevitable? Pues esto, lo que hay ahorita, esto es lo inevitable, ¿no? Porque el futuro es perfectamente cambiable y el pasado, para su sorpresa, también. Para nuestra sorpresa, también es cambiable. Pero este momento es inevitable, así, tal cual está.
Aquí en mi árbol hay, no las he contado, pero parecen como 58 naranjas. O sea, esto es lo que hay. Inevitable, incontestable. Tú sabes lo que estás haciendo. Y sí juego. Sí juego. El otro día me preguntaban en una comida, y creo que ya se los conté, me preguntaban en una comida, ¿qué es lo mejor que te ha pasado en los últimos años? Y les decía yo, pues haberme despertado hoy en la mañana. Y me decían, no, ya en serio. Yo, no, sí, en serio. Haberme despertado en la mañana hoy es lo mejor que me ha sucedido en los últimos años. Porque la vida salió a jugar y está tocando en mi ventana diciendo, ¿vienes? ¿Jugamos? Sí. Pero nos vamos a encontrar muchos retos en el camino y va a ser toda una aventura. Sí, sí, juego. Va. Y creo que ahí hay esperanza y hay confianza y hay fe y hay todo lo bueno y lo mejor del ser humano. Gracias. Em, la importancia del salto de fe del que hablaba Marina, ¿no? De poder tener esta confianza y disfrutar el camino y tener como el viaje a Ítaca, ¿no? Que a ver, iban a Ítaca para encontrarse con las bendiciones y maravillosidades del mundo y cuando llegaron era una X, pero todo lo que vivieron en el camino fue lo que construyó su experiencia y lo que les dio un sí diferente del que ellos buscaban o deseaban desde esta parte egoica, deseable. Y al final es como en este vacío lleno, un vacío lleno de qué más es posible, qué cabe aquí en este salto de fe, en este cero, en este quién sabe, no sé qué va a pasar, en esta esperanza de la que hablaba Leti, ¿no? ¿Qué más es posible? María Milagro, que me encanta decir tu nombre completo. Adelante. ¿Qué tal? Ay, me encanta este tema. Bueno, yo también he pasado por situaciones muy fuertes y creo que gracias al sí las he podido sobrepasar. Y en esa época no nada que ver con este entendimiento, pero es nuestra sabiduría la que nos permite. Pero lo que quería compartir con ustedes, una película que vi anoche, que tiene mucho que ver con esto de apostar a la vida, de una pareja. La película comienza cuando él es diagnosticado de cáncer. Tenía dos niños, pero estaba divorciado, pero tenía un varón adolescente y otro como de 8 años. Y él conoce en una terapia, porque entonces él comenzó a ir a terapia sobre la muerte, de por qué pasan estas cosas, un hombre como de 40 años, y estaba, pero él estaba así como que aceptó su diagnóstico, aunque en el momento le cayó mal, ¿no? Y ahí conoce a una persona, a una muchacha, y se enamora, un feeling allí. Resulta que en el transcurso de la película, ella también tenía cáncer, pero no le decía a él. Tenía cáncer, ella tenía cáncer. En una de ellas se da cuenta que él tenía esa literatura sobre ella y se molestó porque creía que él estaba con ella porque ella tenía cáncer y que por lástima, pero nada que ver, nada que ver. Total que ellos deciden apostar a la vida, ninguno aceptó quimioterapia, sino vivir la presencia y hacer las cosas que nunca habían hecho. Entonces hicieron graffiti, se los iban a llevar presos, se metieron en un cine a escondidas, se amanecían frente al mar viendo la salida, viendo el amanecer, hicieron cosas, pero, y él le dijo a ella, si yo me voy primero, yo no quiero que tú estés en ese momento. El momento que a mí me hospitalicen, que yo vaya a partir, no quiero estar con nadie y no quiero que tú me veas amándola, porque es que se enamoraron locamente los dos. Hacían el amor, cocinaban juntos. Es decir, ellos trataron de hacer las cosas más sencillas de la vida que nunca habían hecho. Ella trabajaba full y él también, pero decidieron vivir la vida
lo que le quedaba de vida. Y lo más bonito es que yo veo en la película que siendo esta enfermedad que es vista por todos como lo es, y que ellos hayan apostado a ese sí, que hayan hecho las cosas más loquísimas y que en ningún momento se observó en ellos ningún sentimiento de queja, porque no había ni siquiera esperanza, porque estaban desahuciados los dos, el cáncer estaba ya a un estrato bastante elevado, a unos niveles donde no había ni, él dijo, pero ni que yo me vaya para Europa, ni que yo me haga el tratamiento donde usted me indica, doctora, no, usted ya le queda como un año de vida, y en la otra usted tiene cáncer en los ovarios, usted le quedan como menos. Y entonces cuando resulta que él no fue el primero que cayó ya en el estado terminal de la enfermedad, sino ella. Y cuando él le contó a ella en ese momento que él no la quería ver, que él no quería que nadie lo viera en ese estado, menos ella, y que él iba a morir solo en su hospital, pero sin nadie. Y ella lloró y lloró y lloró, pero prométeme lo que lo vas a hacer. Y ella lloraba y lloraba y lloraba. Yo, está bien, te lo prometo. Resulta que quien cayó primero fue ella. Y cuando ella estaba en terapia, él fue a verla. Y le decía, pero si nosotros prometimos que tú no me ibas, dice, era una mentira. Esa promesa era una mentira. Yo no puedo, no puedo. Vete, ya lo corrió, no te quiero ver aquí, por favor, vete, vete. Y ella lo corrió de la habitación y él llorando ahí con ella, llora, no, yo no me voy a ir, vete, no quiero que estés aquí porque quiero recordarte en los momentos hermosos que vivimos y no en este momento de un paso a la muerte. Quiero recordarte desde la vida, desde el amor, pero no desde el dolor. Y él se fue. Y en esa ira le agarró su carro, agarró un martillo, rompió ese carro, rompió otros carros, se lo llevaron preso. Y él volvió al hospital otra vez. Volvió otra vez al hospital y dijo, no, yo me quedo aquí contigo. Me quedo aquí contigo. Y él estaba ya también ya mal, porque él también se estaba débil. Y entonces a ella le gustaban mucho los arbolitos de Navidad y los regalos y la época de Navidad. Y él, mientras ella estaba allí, él fue al río y le armó un árbol de Navidad con unas bambalinas espléndidas, le colocó un poco de regalo y la llevó con los ojos tapados para darle su último regalo de ella. Pero lo que me encanta es que allí no había esperanza porque estaban desahuciados, sino que ellos apostaron a la vida y a vivir el momento. Para mí fue una lección bien bonita porque lo vivimos. La vida es tan hermosa, es tan linda y la vida nos dice sí a cada momento, pero nosotros estamos empeñadas, nos empeñamos con como ver la parte de los nos, pero son más los sí que tiene la vida. Bueno, yo siempre he apostado por la vida y por la belleza y por el disfrute y por las cosas más sencillas que a lo mejor la gente dirá que es una bobada, pero que para mí me llenan mucho y la disfruto, pero esa cosa, esta parte tan bonita, ¿no? De cuando nos toca la muerte y sufrimos y lloramos y lo vemos como... Y hay otra alternativa, hay otra manera de verlo que también nos hace felices. Qué bonito, ¿no? Ay, qué Qué- hermoso. Muchas gracias, María Milagro. Y ahorita que mencionas, el sí es esperanzador y el sí es un milagro, Ujú, es un ¿no? milagro. Y yo me vino ahorita, me vino una cuestión, una pregunta. ¿La esperanza tiene temporalidad? O sea, ¿es porque esperamos que venga algo? ¿O la esperanza se vive también en presencia? Dices, es que estos chicos no tenían esperanza de vida, pero es que sí la tenían. O sea, por eso me preguntaba si tiene temporalidad la esperanza, No, creo que no, creo que ¿no? es el momento. Sí, es el Claro, momento. entonces la esperanza es en tiempo real, en tiempo presente. En cada segundo de nuestras vidas es un milagro más, es una esperanza más de ese sí, a seguir vivos, a seguir creando y a seguir experimentando, ¿no? Y que nos da confianza, nos da fortaleza, nos da seguridad. Es tan bonito Nos da vida, no nos, o sea, nos la quita vida. este juicio que nos hace dudar de nuestra Ajá. permanencia o de nuestro merecimiento, ¿no? Como decía ahorita Rubí, se sentía como que no merecía su sobrino, o sea, que se sentía tal vez no merecedor o que le estaba faltando merecimiento para poder alcanzar
al nivel de su novia, ¿no? De poder ser así de exitoso y así de que ella ya lo era y no se había dado cuenta, ¿no? Ya había sido determinante en su vida, vaya que fue determinante, ¿no? Y que tuvo esa, y que vivió la esperanza cada segundo en mover el dedito y luego el otro dedito y así. La esperanza es, para mí, es atemporal, no tiene temporalidad, pues, ¿no? Muchas gracias. Bonito. Gracias a ti. Nos das el título de la película. Se llama Bonnie, Lecciones de vida. lecciones de vida. Gracias. Bonnie, Oye, otra vez yo. Es que adelante. ahorita que dijiste, me llamó mucho la atención que nuestro cuerpo todo el tiempo está diciendo sí. Y yo dije, sí es cierto, o sea, aunque me coma la hamburguesa y me coma todo lo que me cae mal, el cuerpo no dice no, dice sí, venga, batalla va, pero le hace la lucha y lo procesa y la naturaleza todo el tiempo es un sí. Y yo dije, bueno, pues qué tanto amor no habrá en nosotros que tenemos la posibilidad de decir sí y de decir no. Y siento que eso ya es un acto inmenso para nosotros, que tenemos ese regalo de decir sí y de decir no. Así de fácil, así. Así el pelo dice, sí crezco todos los días. Las uñas, sí crezco, ¿no? Esa es el regalo y la belleza de estar vivos a pesar, o no a pesar, sino con todos sus piedras en el camino y sus obstáculos y sus cosas. Y nada más la invitación es estar justamente en esta conciencia de nosotros mismos y a reconocer nuestros sís y sin controlar, en ligereza, desde esta eh, amor esencial. Esa es la invitación del día de hoy. Muchas gracias, Karen. Realmente a mí en lo personal me conmovió muchísimo todo lo que compartiste y lo que compartieron todos. Muchas gracias. Ay, a ustedes, muchas gracias por estar aquí, por compartir estos sís, el sí querer estar aquí hoy y el sí seguirlos viendo y el seguir compartiendo y el seguir expandiendo este entendimiento y este sí desde nuestra trinchera, como dice Marina. ¿Eh? Muchas gracias. Los Muchas gracias. abrazo. Que tengan un buen resto de semana. Nos vemos el siguiente miércoles. Muchas gracias. Lunes a la Bonita carta, tarde. ¿no? Yes. Sí, los lunes en la exploración a la carta y cada miércoles en un webinar. Muchas gracias. Un abrazo Gracias. enorme. Bonita tarde. Igualmente, los quiero.